todos hemos venido a escuchar a Andrea, pero dejarme solo contextualizar un poco y presentar este libro. Estoy yo hasta nervioso por este libro. Mirad, bueno, para nosotros, para Virreina, la investigación que ha dirigido, que ha comisariado Andrea durante todos estos años, la performatividad de las imágenes, que yo creo que la empezamos, ¿cuándo? El 17, pero yo entré como la mitad del 16, o sea que más que una investigación, es como la performatividad de las imágenes es como una especie de Free International University que nosotros tenemos aquí. Quiero decir, todos nos hemos enriquecido y hemos crecido, y creo que Andrea, aparte de su capacidad de análisis, originalidad y sus perspectivas ideológicas tan propias y tan particulares, en esta línea de investigación también ha tenido un papel o nos ha regalado, por así decirlo, pues una capacidad tentacular de linkar con un montón de personas, con un montón de ideas, con un montón de cosas que nosotros seguramente nunca hubiéramos ni accedido ni generado. Creo que eso es un ejemplo más, una vez más, de que a veces en las instituciones lo que se precisa es romper esas lógicas, digamos, históricamente pegadas a las instituciones, donde la mayoría de las cosas que hacemos en el ámbito institucional tiene que ver con lo temporal, con lo que pasa un momento, digamos, ¿no? Poder presentar un libro que se inscribe dentro de una investigación que dura 7 años me parece como una cosa como insólita, y querría recordar, llevamos 7 años trabajando con Andrea en esta línea. En esos 7 años hemos pasado por un montón de formatos, conferencias, charlas, diálogos. Todos los podéis encontrar en la web si os interesa. Y creo que con Andrea habíamos dicho que nos faltaba como algo que era una publicación, ¿no? Y que era una publicación que de alguna manera, pues, no sé si recogiese lo que se ha venido desarrollando, o que abordase como un aspecto muy específico. Nuevamente, también para nosotros normalmente no publicamos demasiados libros, somos una institución como pequeña, con poca gente, no tenemos mucha pasta, entonces las cosas nos dan para lo que los dan, ¿sabes? Pero no nos dan para los libros. Eso no quiere decir que no tengamos ideas de buenos libros, tenemos un montón de buenas ideas de libros, pero no tenemos infraestructura para llevarlas a cabo, con lo cual, cada vez que sacamos un libro, para nosotros, humildemente, es un gran momento, por eso estoy nervioso, digamos. No sé, quiero agradecer muy personalmente a Andrea todos estos años. Me parece que es alguien, para nosotros es una pensadora totalmente imprescindible. Me atrevería a decir que ella seguramente igual no está muy de acuerdo, pero me atrevería a decir que un montón de cosas que hemos hecho, un montón de exposiciones, de líneas, tal, las hemos hecho porque de alguna manera estábamos dialogando con aspectos, con ideas que Andrea había puesto encima de la mesa, y que seguramente todo ese trabajo de investigación, pero también, insisto, de catalización, por decirlo así, nos ha servido, nos ha animado a poder afrontar, depende qué tipo de proyectos. Nada más, yo me he leído el libro, es una puta maravilla. O sea, espero que os guste. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Valentín. En el verano de 1887, justo antes de que se aproximara el otoño,
Friedrich Nietzsche escribe en Silmaría un libro que transformó una manera de hacer filosofía, la genealogía de la moral. Con él introduce una de las metodologías más interesantes para devolver la fuerza crítica al pensamiento, el método genealógico. Comienza afirmando que todas las cosas largas son difíciles de ver, difíciles de abarcar con la mirada. Por ello, es necesario rodearlas. Contrario a las líneas de pensamiento que buscan ir directamente al punto, es necesario recuperar una práctica que es quizás una de las más olvidadas, una cosa para la cual se ha de ser casi vaca, el rumiar. Esta figuración no es casual. Contra el ideal ascético dedicado a incubar ideas en hábitos apartados de las actividades cotidianas, en donde el orgullo intelectual se orienta por la capacidad de olvido del cuerpo, Nietzsche propone rumiar. Rumiar no es solamente masticar muchas veces algo, sino que se mastica aquello que vuelve de las cavidades del estómago para desmenuzarlo una vez más. Con ello parece indicarnos que el método genealógico, desde luego, no consiste en hacer abstracciones generales. Tampoco basta con acercarse detenidamente a lo que se quiere analizar. No es suficiente leer y mirar. Es necesaria una seriedad prolongada, valiente, laboriosa, subterránea, que sea jovial. Esto es, una capacidad que pueda volver sobre lo ya digerido, sacarlo sin salir completamente del organismo del que forma parte y recorrerlo con preguntas totalmente nuevas. Así comienza esta conferencia ampliada que nunca he dado y probablemente no voy a dar, pero que tiene por objetivo pensar qué sería una genealogía por la imagen. Hoy lo que pretendo desarrollar en la brevedad posible sería sobre todo argumentar por qué me parece importante esta metodología y qué permite sostener, ver y hacer. Pero sobre todo diría que tiene que ver con un compromiso más amplio que tiene esta investigación en torno a las imágenes que, como decía Valentín, gracias a su generosa invitación, no solo para iniciar, sino para sostener y para generar una infraestructura frágil en donde este pensamiento que, como hoy día las que estamos aquí demostramos, es una inquietud que tenemos, que compartimos muchas, tiene que ver con desplazar, diríamos, o generar una línea digresiva de un pensamiento crítico contra las imágenes que se ha solidificado como un pensamiento contra la imagen. Cada vez más pienso que, por supuesto, necesitamos diagnósticos certeros, pero diría que podría parecer incluso más cómodo repetir esos discursos que diría a veces, si bien no es que sea fáciles hacer, pero hay como una tendencia determinada a articular los límites de la cultura de las imágenes. No es que yo no vea esos límites, evidentemente, sino que creo que la época exige un compromiso con pensar críticamente en términos de apertura. Una crítica que pueda proponer otras maneras de crear imágenes, de entender las imágenes, articular otras semánticas incluso de cómo entender ese posicionamiento crítico. Por eso, a lo mejor en desarrollos anteriores, como el de la performatividad de las imágenes o imaginación material, intentaba levantar otras categorías para generar ciertos desvíos o tratar de pensar en esas fuerzas formadoras de las imágenes, y diría que bien podría inscribirse en un rodeo quizás diferente, espero que diferente, para pensar y proponer articular otra metodología en torno a ese trabajo creativo.
en donde evidentemente la creatividad no, es un concepto bastante modesto, y también diría en términos metodológicos que precisamente como las categorías críticas que tenemos, la mayoría de ellas están remitidas al formato de la escritura. Si vamos a hacer migrar ciertas categorías críticas, necesitamos pensar cuáles son los desplazamientos que esas categorías necesitarían experimentar. Y en ese sentido, sobre todo en un contexto actual en donde la creencia más sólida es la consistencia imaginaria según la cual no hay alternativa a los sistemas productivos, o la creencia, el régimen de creencia, insisto, me interesaría retener esta noción de que no es posible organizar la vida de otra manera, una suerte de fatalismo determinista que casi resulta imposible, diríamos, contestar. Y por eso creo que cualquier persona que nos dedicamos a la filosofía, este texto de Nietzsche, pero no solo la gente que se dedica a la filosofía, creo que es muy habitual incluso en los discursos de las personas que se dedican a otras prácticas de pensamiento, incluso a prácticas de creación de imágenes, hablar de genealogías. A mí me ha parecido o me ha interpelado este concepto con una fuerza nueva. Precisamente porque en esas inquietudes primeras, aunque Nietzsche hace su propia metodología y dirige ese método a cuestionar unos valores y diríamos, con unos objetivos bien específicos, hay algo que late con fuerza en esa inquietud de Nietzsche, que late con fuerza en la inquietud de Foucault, y es que necesitamos otros comienzos. Necesitamos otros comienzos precisamente para imaginar, para poder imaginar el futuro, para poder imaginar el presente y para poder establecer también otra relación con el pasado. Y hay algo que dice Nietzsche que a mí me parece de extremada actualidad, y es que consideramos verdadero un conjunto de creencias que se ha olvidado que lo son. Y me sorprende cada vez más cómo, diríamos, esta suerte de fatalismo determinista en el que muchas veces el pensamiento así llamado crítico colabora o contribuye, no deja de afirmar esa consistencia o esa creencia. Pero Nietzsche dice: necesitamos tener conocimiento de las condiciones y circunstancias en las que esos valores surgieron, se desarrollaron y se modificaron. No para ir a buscar un origen verdadero, precisamente, sino para cuestionar la idea misma de origen. Y aquí hay algo que hace, o que en esta metodología que Nietzsche propone, que es inmensamente rica y que la propone justamente contra el pensamiento de la abstracción, contra ese pensamiento de las ideas, contra ese pensamiento que se propone como general, que es cómo poder atender a las memorias, a los procesos, a las contradicciones, pero sobre todo a esas particularidades no tanto borradas, sino desatendidas. Y entonces yo me preguntaba, porque existe una larga tradición en el pensamiento contemporáneo de genealogistas, digámoslo así. Entre los más conocidos seguramente cuenta Michel Foucault, Giorgio Agamben, Judith Butler, y hay muchas otras genealogías que se han realizado, pero la mayoría de esas genealogías que tienen como propósito principal, digámoslo así, sacudir la historia para que entre el polvo de esa sacudida, con ese polvo que vuelve a ponerse en suspensión, poder articular otro presente, ha sido sobre todo una operación discursiva y conceptual. No es mi propósito ni hoy ni en este libro reñirme, por decir así, con el concepto, porque me parece que necesitamos a los conceptos. Para la filosofía no hay pensamiento sin concepto, creo que es algo que puede ser puesto en cuestión. Habemos varias que estamos en esa tarea,
Pero me interesaba abrir la pregunta, y no solo abro la pregunta, no es como una novela que deja el suspenso, sino que intento hacerme cargo de desarrollar una respuesta quiero decir, una argumentación que puede ser precaria, que puede ser objetable, pero hay una apuesta, hay una propuesta por hacer un desarrollo de qué podría ser una genealogía por la imagen. La pregunta, diríamos, que late con fuerza ahí es qué singularidad, qué particularidad, o en qué serían especialmente hábiles las imágenes, o qué podrían aportar ya a otras perspectivas genealógicas que solo pueden darse en las imágenes y no en otro tipo de lenguajes. Ese es el desafío y además es una escritura que está hecha con la vocación no solo para gente que se dedica a la filosofía, sino de ir haciendo una reconstrucción conceptual, porque no creo que a todas las personas que les interese la genealogía tienen por qué ser especialistas en la materia. Entonces, lo que hago es ir haciendo una reconstrucción conceptual de la noción de genealogía, de cómo la ha trabajado Nietzsche, cómo la ha trabajado Foucault, y al mismo tiempo ir desplazando y diciendo cómo funcionaría esto en la imagen. ¿Cómo operarían estos procedimientos, estas estrategias, estas maneras de hacer en las imágenes? Ese es el gesto fundamental. ¿Por qué me parece tan importante recuperar esta metodología o cómo opera? Y bueno, yo partía compartiendo un poco estas dos primeras páginas, ¿no?, de esta conferencia, en donde precisamente la pregunta por la metodología y la pregunta por las imágenes se constituyen una pregunta tanto filosófica como política, que tiene que ver con los modos de ser sensible. Y en ese sentido, cómo una instancia deseante encuentra su lugar, su regulación, incluso su control cuando se instauran unos regímenes de poder. La genealogía, sobre todo, ha sido una metodología para interrogar bajo qué condiciones se han formado unas estructuras de poder, bajo qué condiciones se han articulado unos regímenes de verdad, unos regímenes de visión. Pero aquí hay algo que me parece que es muy interesante, y es que las imágenes podrían aportar algo que sobre todo a Foucault interesaba mucho de la genealogía, que tiene que ver con esa capacidad para entender cómo opera el poder en las superficies. Cómo opera el poder en la plasticidad de las superficies, en donde las imágenes podrían operar una suerte de desencaje, un desplazamiento para articular otra ecología relacional. Nietzsche en algún momento dice que la genealogía exige paciencia. Y recordaba que justo antes de empezar a desarrollar más sistemáticamente esta argumentación, estaba pensando en la necesidad de suspender la imagen, de tener un poco esa anticipación que muchas veces hacemos en la proyección, que es en la forma en la que hemos estado habituadas, y cómo poder estar cerca de la temperatura de los acontecimientos, cómo poder estar precisamente cerca de esas capas de formación, de su movimiento, para detectar los ropajes, los pliegues, las discordancias. Hay algo que a mí me interesa mucho que dice Nietzsche en algún momento, y que lo vuelve a recuperar Foucault en su pequeñito texto dedicado a la genealogía, que a mí me emociona porque creo que pocas veces un filósofo o una filósofa le ha dado color a un concepto. Y Nietzsche dice que la genealogía es gris. Y yo había leído esto muchas veces, y ni siquiera me había fijado que Nietzsche estaba diciendo que la genealogía era gris. ¿Por qué ahora me parecía tan importante atender a ello? Porque Nietzsche dice que la genealogía no trabaja tanto necesariamente con lo enterrado de la historia o con aquello que no ha sido, sino sobre todo con aquello que ha sido ignorado,
desestimado en su relevancia, lo que acumula polvo. Pero también podríamos pensar que es gris porque trabaja con aquello que ha levantado polvo en las crisis en que una situación se ha formado, en las luchas, en los conflictos, en las astucias que ha constituido su estatuto. Y precisamente cuando estaba pensando, imaginando cuáles son las capacidades que podrían tener las imágenes para mostrar relaciones que muchas veces son imperceptibles en la vida cotidiana, pero que por eso, sobre todo, Michel Foucault en los análisis en torno a cómo se forma el poder, cómo se forman las relaciones, insiste en que tiene que ver con un análisis que él dice, el análisis que necesitamos es un análisis capilar. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las veces se nos convoca a explorar lo profundo, o lo que hay atrás de las imágenes, o lo que las imágenes ocultan, lo que las imágenes esconden. Y aquí sería una invitación algo diferente, sería plantear que la superficie de la profundidad no se separan, pero en este caso incluso se trata de pensar una memoria no solo en términos de acumulación o de una memoria volumétrica, sino una memoria que se despliega como si fueran escenas, que se despliega y en esos pliegues va articulando sus modos de hacer y de ser. Y hay una cita que siempre, desde las múltiples veces que he leído a Walter Benjamin en ese conocidísimo texto, bueno, digo conocidísimo igual para alguien, hoy es la primera vez que oye de él, del origen de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Y Benjamin plantea, aunque en su caso, sobre todo referido a la imagen que hace posible el cine, sostiene que es común que alguien pueda darse cuenta a grandes rasgos de la manera de caminar de la gente. Él sostiene que, desde luego, cuando uno ve a alguien andar, puede identificarlo por su manera de caminar, pero desde luego nada sabe de su porte en la fracción de segundos que destina a dar una zancada. Es más, dice, puede parecernos relativamente familiar el gesto que hacemos al coger el encendedor o la cuchara, pero no sabemos casi nada de lo que sucede entre, y aquí el entre debiera tomar una consistencia particular, entre nuestra mano y el metal, por no hablar de las fluctuaciones de las que ese proceso desconocido puede ser susceptible en razón de las disposiciones anímicas, de las disposiciones psíquicas. Allí es donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, con sus caídas, sus ascensiones, sus interrupciones y aislamientos, sus extensiones y aceleraciones, sus ampliaciones y disminuciones. Ese intervalo del cine que las imágenes introducen exige levantar también su propia metodología. Bueno, no decía que no voy a desarrollar hoy, no pretendo hacer un resumen del libro, en realidad solamente quería mencionar dos o tres razones de por qué me parecía que esta metodología sigue siendo extremadamente vigente, pero sobre todo que recobra una actualidad particular cuando se pone en relación con las imágenes, sobre todo porque la conflictiva que formaliza la imagen no es la de hacer concreto un conocimiento complejo o abstracto, sino que el tipo de conocimiento que despliega es de otro orden. Sobre todo diría que se forma en el sentido contrario de la síntesis que reúne un concepto, ¿no? Cuando uno piensa en conceptos, lo que hace es intentar reunir en una unidad una síntesis de una regularidad y anuda una categoría para explicar el mundo. Es lo que hace la categoría de verdad, la categoría de justicia, etcétera, etcétera. Pero las imágenes operan justo en sentido diferente.
desplegando, abriendo, diseminando. De hecho, lo que es interesante de las imágenes es que parece que siempre nos estuvieran invitando a mirar otra imagen, no a quedarnos demasiado tiempo en ellas, sino que las imágenes son un ver a través de, ¿no? Una suerte de cuasi cuerpo, dice Rancière, ¿no? que articula un movimiento en donde muchas veces, por eso quizás Warburg necesitaba poner varias imágenes, porque para ver una imagen necesitamos ver el movimiento que articula entre ellas. Y hay una cosa que dice Nietzsche en relación a esta metodología que probablemente si nos hemos encontrado en otra ocasión me han oído decirla sobre todo el último tiempo, y es que habitualmente estos valores que se presentan como con una legitimidad absoluta, el método de fisurar la realidad de esos valores para Nietzsche es muy interesante porque el lugar que ocupa la genealogía no es en un lugar de transformación de la conciencia. La conciencia, de esto, para Nietzsche no es la instancia que interviene de modo más decisivo en la coordinación y en el despliegue de los procesos por los cuales la vida busca su incremento. Nietzsche no para de repetir que no hay que engañarse con el papel de la conciencia. Desde luego que la conciencia constituye una instancia importante en los procesos de transformación, pero no es la única que organiza a esos procesos. De hecho, por eso lo decisivo no se juega tanto en desvelar un engaño, y por eso en algún momento he dicho que las visibilidades por sí mismas no producen agencia, sino que tiene que ver precisamente con cómo poder alterar una experiencia sensible, cómo poder articular otras formas de deseo y cómo las herencias genealógicas que tienen distintas presencias y distintas formas, cada vez instan a esos nudos que son complejos, que son múltiples, en donde parece que lo importante fuera lo que está vibrando. Para decirlo en imágenes, lo que vibra en las imágenes, no solamente sus latencias, sino lo que nos permite hacer resonar de otra manera. Solamente quería comentar un brevísimo caso, y lo he escogido porque es bastante conocido y por eso pensaba que podía ayudar a desplegar, al menos a abrir la cuestión de la pregunta. Y es Michel Foucault, en las primeras páginas de la historia de la locura en la época clásica, que traza una genealogía precisamente de cómo se forman las figuraciones de la locura, pero sobre todo de sus modos de exclusión, cuando está planteando que a finales de la Edad Media la enfermedad que alimentaba los mayores temores en el mundo occidental era la lepra, pero sin embargo cuando comienza a ser menos agresiva no desaparecen sus estructuras, al contrario, pero dice que ese lugar que al principio ocupaba la lepra, luego lo acaba ocupando el fenómeno de la locura. El mayor temor era el fenómeno de la locura. Y bueno, hace todo un extenso análisis Foucault que remite sobre todo en primera instancia a las composiciones literarias de unos relatos que la mayoría de ellos, dice Foucault, eran una suerte de mito porque solo había un relato verdadero que él había podido corroborar en los archivos, de barcos que navegaban por los ríos y por los canales, que era la figura de la nave de los locos, ¿no? Y que era básicamente al loco enviarlo a alta mar y sobre todo que diríamos lo que le interesa a Foucault es en qué momento ese desplazamiento, ¿no? En que la locura se lanzaba a una vida errante, de pronto se transforma en un momento en que hay que excluirla y encerrarla. Pero lo que a mí me parece muy, muy interesante de este análisis de Foucault
es que a él no le bastan solamente los discursos que se han reanudado de vez tras vez, sino que para inscribir este imaginario y para recurrir a la genealogía de este imaginario, articulan una genealogía de imágenes, que en su caso van de imágenes que ahora no son muy conocidas, como estas del Bosco, de la nave de los locos, precisamente, o esta otra de la extracción de la piedra de la locura, que a Foucault le interesa, bueno, a mí sobre todo me interesa mucho, no voy a hacer ahora un análisis de la imagen, pero primero es muy interesante que se titule La extracción de la piedra de la locura cuando no le extraen ninguna piedra, y cuando locos parecen todos los que rodean al que le están extrayendo la piedra, ¿no? Desde su mujer que tiene el libro en la cabeza, el otro que tiene el embudo, y que, bueno, es una pieza bastante conocida, pero también lo hace con otra que va hasta Bruegel y su Dul Griet. A ver, paso a ella, que esta es una pieza muy compleja, ¿no? Con un caos ahí articulado. Pero lo que a Foucault aquí le interesa sobre todo es cómo el rostro de la locura ha perseguido la imaginación del hombre occidental. Pero yo me preguntaba vez tras vez, pareciera que eso, en principio uno podría pensar por qué Foucault introduce estas imágenes. Uno diría, bueno, para ilustrar lo que ya estaban diciendo los relatos, para ilustrar lo que ya estaban diciendo los textos, pero no es así. De hecho, ya en Foucault está que las imágenes están operando aquí con una capacidad diferente. Es más, parece que tuvieran la capacidad de introducir otro movimiento, un movimiento distinto del que el relato está haciendo. Y parece que las imágenes tuvieran la capacidad de burlarse de la locura, de justamente desujetar, desanclar aquello que la narración o el discurso estaba afirmando. De hecho, Foucault mismo lo afirma, dice, entre el verbo y la imagen, entre aquello que pinta el lenguaje y lo que dice la plástica, la bella unidad se ha separado. Una sola e igual significación no es inmediatamente común. Pero es más interesante aún porque pareciera que Foucault está abriendo otros movimientos que luego los desarrolla en otros textos que no voy a entrar ahora ahí, sino que está argumentando ya que el sentido pareciera que no pudiera darse sino bajo las formas de la insensatez, desde esa manera de pensamiento. Pero con ello Foucault no intenta operar una nueva exclusión de la imagen. Al contrario, lo que está planteando es que en las imágenes, el pensamiento y la organización de lo sensible se compone de un modo diferente para la que las estructuras de significación del momento no tienen manera de acoger. De la misma manera que no tiene manera de acoger a la locura. Entonces, a partir de este pequeño caso, yo comienzo a preguntar entonces cuál es esa capacidad de las imágenes para componer sentido. ¿Cómo articulan las imágenes sus estatutos no solo de significación, sino sobre todo de multiplicación del sentido, de crear posibilidades de relaciones que son tan numerosas que quizás el texto no puede contener o no pueden ser descifradas por la racionalidad que lo nombra como saber y que precisamente por eso pone en crisis ese saber. Mi pregunta sería, ¿cómo poner en crisis esas verdades que se presentan hoy como incontestables? Pero sobre todo porque hay aquí un movimiento que yo creo que a Foucault le interesa, que no es solamente la necesidad de partir de las cosas, sino partir las cosas. Introducirse en lo que hay para desde ahí, desde su materialidad, abrir otro espaciamiento. Que es lo que Giorgio Agamben en Lo abierto, el hombre y el animal denomina quizás un bajo materialismo, cuando dice que la repetición de imágenes
efectivamente producen una neutralidad, pero el movimiento ágil entre superficies y medios puede acontecer una transformación que esquive las funciones que obstinadamente se le han impuesto y puedan articular una confusión de formas y desde ahí las imágenes recibir otro tipo de accidentes. Ya para acabar, porque, bueno, sobre todo es una invitación a seguir dialogando y a lo mejor a las cuestiones que se puedan abrir el día de hoy. Diríamos que si imaginar es inscribir en la vida una posibilidad, se dice que las imágenes hoy en día han perdido esa capacidad. Y es común oír la mayoría de los análisis no solo de cómo las imágenes colaboran con las potencias económicas que explotan y regulan nuestra vida, o cómo van fijando estereotipos, cómo crean modelos de exclusión, dinámicas afectivas y dispositivos de control. Parece muy difícil objetar esa apreciación, cuanto todo pareciera contribuir en alimentar ese análisis. Pero a mí me parece que el compromiso del pensamiento crítico, el compromiso intelectual y el compromiso poético y político, poético en el sentido de poiesis, de creación, ha de ser no tanto el de aceptar su desintegración, sino cómo generar imágenes que no se adhieran a las situaciones en las que el tiempo se ha formado ni a su régimen de expectativa. Y por eso podría decir que el compromiso de esta investigación todos estos años en la Virreina ha tenido que ver precisamente no con seguir denunciando la complicidad de las imágenes en los procesos de empobrecimiento de la experiencia y de deserotización de la vida. Es verdad que las prácticas hegemónicas lo que hacen es saturar un espacio y no dejan muy poco espacio a abrir otros lugares, pero por eso hay una categoría que es como la que da título a este textito, que es imágenes que resisten, y es volver a pensar esta categoría que parece un poco en desuso, que es la categoría de la resistencia. ¿Qué puede querer decir resistir hoy? Cuando resistir no se entiende solo como algo que es contra algo, que se le opone una fuerza a algo en donde la fuerza se viene encima, sino tratar de pensar, complejizar la noción de resistencia, porque la resistencia además implica una ambigüedad, y es que lo que resiste es lo que tiene la capacidad de permanecer en su forma, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de salirse de su forma, de, diríamos, transformar un límite y permitir que emerja otra zona de experiencia. Diría que cuando pensaba la noción de resistencia en relación a la genealogía, es una línea muy directa porque la pregunta de Nietzsche es cómo resistir precisamente a que el tiempo siga formándose en la forma en que se ha formado. Pero aquí me parece que la noción de resistencia no debiera estar pendiente de las posiciones, tan pendiente de las posiciones del poder, como es quizás lo que pasa en el caso de Michel Foucault, o de resistir y oponer una fuerza a aquello que está dándose de una determinada manera. Es verdad que a veces necesita operar como una suerte de percusión, pero en otras necesita ser dócil a las interpretaciones atmosféricas, a los fantasmas, a sus espantos y sobre todo cuidar o considerar cuidadosamente lo que da color a la existencia. Bueno, muchísimas gracias. En la conferencia sí hay desarrollos, análisis de algunas imágenes y de algunos casos a los que no he remitido hoy.
Y si bien es una apuesta y propuesta metodológica, no de un método ni de una manera cómo hacer, sí que es o pretende ser un pequeño artefacto que articule modos de experimentación y de pensamiento que esté en el cruce entre varias no solo disciplinas, diría yo, sino incluso oficios. No pienso solo en las imágenes del arte, sino también en imágenes de economías más subalternas a las que creo que urge prestar atención, sobre todo cuando hemos sido expulsados del derecho a la creatividad de los pueblos por imágenes que en la mayoría de los casos nos vienen en un formato preconfigurado. ¿Cómo poder activar esa fuerza, esa viva locura, dice en la fotografía fotogénica Foucault, que pertenece a la creación de imágenes, sobre todo cuando nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido la capacidad de participar tan activamente en las imágenes que se generan. Muchas gracias. No sé si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Tengo a mi ventaja, quien nadie ha leído el libro, bueno, hay 2 personas aquí, tres, que sí. Pero bueno, es sobre todo una invitación al diálogo. Sí. Paul, que sí lo ha leído, que es uno de los 3 que lo ha leído. Eso no se dice, que era trampa. No, pues precisamente, gracias Andrea, y gracias porque también el discurso está lleno de imágenes, especialmente el tuyo, ¿no? Y eso siempre es interesante, es súper enriquecedor ver cómo se retroalimenta una cosa con la otra, ¿no? Pero yo te quería pedir, justamente, si podías tirar un poco más del hilo del concepto de resistencia, que has abierto esta puerta al final, porque es un concepto que se viene utilizando mucho desde los años 70, con la cultura posmoderna de la resistencia, ¿no? Ya que no podemos, no sé, ya que se abandona el proyecto de la revolución, pues de algún modo queda un poco la actitud de resistencia. Y ya que me has destapado, yo sé que esto lo desarrollas de forma diferente en el libro, si podías tirar un poco de este hilo. Gracias. Sí, a mí hay algo que me interesa mucho de las imágenes, pero que me pasó justamente gracias gracias y en complicidad a la investigación aquí en Virreina, que cuando Valentín me invitó, me hizo una invitación preciosa, abierta, que era muy enigmática al mismo tiempo. Y era una invitación a que tú desarrolles aquí tu investigación, pero no te estoy pidiendo nada. O sea, no había como una expectativa, un encargo específico. Pero me dijo una frase que igual él no se acuerda que me la dijo. Me dijo, para que puedas hacer lo que no puedes hacer en la academia. No tenía idea que era eso, pero inmediatamente yo me di cuenta que ya llevaba, yo creo, al menos 15 años leyendo, investigando, pensando en torno a las imágenes, y que las imágenes para mí se habían transformado en un concepto. Y que yo decía muchas cosas de las imágenes que luego no se sostienen en la imagen. Y entonces ahí surgió el deseo de un aprendizaje inmenso que tuve del laboratorio que denominamos Contravisiones, en donde estaba Pilar Monsey, Felipe Oyarzún, Marta Daó, Iván Pintor, y qué pensábamos entre imágenes. Y ahí fue cuando yo empecé a experimentar o a tratar de articular desarrollos conceptuales levantando pequeñas
figuraciones como ejercicios, no como una imagen. Ahora último le llamo tentativas de imagen, porque llamarle imagen la verdad que sería un poco faltar el respeto a la gente que hace imágenes, ¿no? En el sentido fuerte, cuando digo en el sentido fuerte es la capacidad de imaginar una realidad que no existe, ¿no? O la capacidad de, o que existe pero inexiste en sus formas de consistencia imaginaria. Habría que también diferenciar, a lo mejor necesitaríamos diferenciar de esas otras imágenes redundantes, si les debiéramos llamar imágenes propiamente, o esas imágenes que no tienen supervivencia, ¿no? Que no generan nuevas imágenes. Y ahí yo me di cuenta de no fue una cosa de conciencia, me encontré materialmente con eso, con cómo la imagen siempre se resiste. Por eso este libro parte así, dice lo que resiste, lo que se resiste. Y a mí me interesa más cómo trabajar con lo que se resiste que con la idea de resistencia en esta clave que estabas desarrollando ahora, ¿no? Y en esto es algo que he aprendido muchísimo de Uriol Vilapuch, por ejemplo, de tantas otras que hoy me emociona también, porque creo que la primera vez que tuvimos un encuentro o que di una conferencia aquí en Virreina, el 95% de las caras no les conocía, y creo que hoy día muchas de las personas que hay aquí nos teje algún vínculo, ¿no? Un vínculo que se ha hecho gracias a esta relación con las imágenes y justamente por eso creo que son los vínculos los que liberan, ¿no? Y en esos vínculos que he tenido con muchas personas que se dedican a hacer imágenes, llamémoslo así, ¿no? Es raro tener esa suerte de oficio, pero de articular, de levantar imágenes, de levantar imaginario. Veo que siempre está muy presente, hoy mismo, ¿no? Yo he preparado muchísimo, no saben todas las imágenes, bueno, alguna gente sabe todas las imágenes que quedaron, porque se me resistían las imágenes, se me resistían de cuál era la imagen, cuáles eran esas imágenes, cuáles eran que podían articular algo, respirar o desajustarse de ese pensamiento que se quería desarrollar. Entonces, por una parte me interesa cómo las imágenes pueden contribuir a no inervarse y engranarse en esa economía global que nos hace circular con un deseo que no nos pertenece o que es el deseo del otro, pero que lo performamos, pero del que no participamos, en el sentido fuerte de la palabra. Y por otra, una dimensión que me interesa muchísimo, cómo articular metodologías para trabajar con lo que se nos resiste, sin intentar atraparlo o fijarlo tan rápidamente. Y ahí tiene los vínculos con la cuestión de la imaginación material, ¿no? Porque la imaginación material precisamente es cómo poder ser sensible a lo que nos entorna, cuidar, diríamos, el espacio para que algunas relaciones crezcan. En algún momento proponía el sintagma de criar imágenes, ¿no? Recuperando aquello que dice Val Flores de criar la lengua del desacato. Me pensaba yo, ¿cómo criar las imágenes del desacato? O esas imágenes subversivas que pueden generar o contribuir a configurar relaciones diferentes, sobre todo en operaciones más micrológicas. No sé si te respondo, Paul, pero Gerard. Yo quería comentar que me aclarases un poco una ambigüedad que tiene tu título. El título de tu libro parece que dice que hay algunas imágenes que resisten, lo que supone que hay otras que no resisten. Mi pregunta es si esta división está tan clara, porque más bien tiendo a pensar que en general las imágenes resisten. Cualquier imagen resiste. Quizá podemos modular el juicio y decir que hay imágenes que resisten más que otras,
Sí. Probablemente, ¿no? Hay imágenes artísticas que, en fin, resisten mucho y otras hay imágenes, digamos, memes o, en fin, de las que circulan por las redes que resisten mucho menos, ciertamente. Pero yo creo que la raíz de eso tiene que ver con la relación entre la imagen y el pensamiento en general. Yo creo que ninguna imagen es reductible a un pensamiento. Ningún pensamiento puede agotar completamente una imagen. Vuelvo a decir que se puede modular, decir que hay imágenes que se resisten mucho más al pensamiento y otras que menos, pero se resisten todo, porque son dos medios del pensamiento distintos. Cuando decimos pensamiento, aquí estamos hablando del pensamiento, pues bueno, filosófico, conceptual, en el lenguaje, etcétera, mientras que las imágenes son otra forma de pensar. En fin, en general los artistas y muchísima gente pues piensa en imágenes, pero lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo es pensar sobre las imágenes, que es otra cosa. Y ningún pensamiento sobre una imagen puede agotar una imagen. Y por tanto, en algún sentido al menos, quizá débil o quizá más fuerte, las imágenes siempre resisten, porque son medios distintos, ¿no? Bueno, es una pregunta. Gracias, yo más Gerard. bien creo eso, pero... Sí, muchas gracias por hacer notar esta ambigüedad, porque la contiene el título y la contiene la noción de resistencia. De hecho, cuando estaba haciendo alusión antes a esa noción misma a la propia ambigüedad y contradicción de la noción de resistencia, lo que me parece es que el gran desafío es cómo habitar esa tensión, ¿no? Las imágenes que resisten son las que pueden habitar esa tensión. Y estoy totalmente de acuerdo con que, bueno, quizás podríamos excluir algunas imágenes como las del semáforo o algunas otras, mientras más se cierran como signo, que tienen un residuo de resistencia muy, muy menor. Yo sí pienso que las imágenes tienen, no creo que se pueda medir, pero sí que hay, diríamos, un potencial o una suerte de coeficiente de resistencia distinto. En el sentido de que hay imágenes que se engranan o sirven muy rápidamente a ciertos modos de circulación o que se dejan significar, y sí que estoy de acuerdo que toda imagen, y por eso es que me parece que tienen una capacidad, una ibris, una fuerza formadora, toda imagen, por mínimo que sea su margen de indeterminación, tiene ese resto. Por eso la pregunta para mí es cómo poder configurar relaciones en donde ese resto aparezca, pero, y esto ya no sé si es un sesgo mío, lo que veo sobre todo, no en todas, pero en muchas imágenes de arte o imágenes de la resistencia, por eso es tan difícil, o bien tienen que ver con el contenido, ¿no? Como con un contenido político específico, o con imágenes que son insoportables, ¿no? O sea, que insoportables digo corporalmente, ¿no? De que requieren estar y que hay cierto vicio de cómo se ha entendido, se ha formado una suerte de estereotipo de lo que son las imágenes que resisten o imágenes de la resistencia, que sería una cosa diferente, ¿no? Y a mí las que me interesan son esas que pueden anudar otro tipo de deseo, que pasan no necesariamente por esa resistencia de forzar un tiempo de contacto con ellas y mantenernos. Creo que esa puede ser una de las tantas maneras. Pero me parece que hoy día las imágenes, sobre todo la utilización de las imágenes que se hace en la industria cultural, muestran cómo, sobre todo el tardocapitalismo, hace estrechísimas alianzas invierte y hay como una clara relación entre la implosión de la globalización y de los íconos y de la producción de imágenes.
Y sobre todo esas imágenes que resisten tendrían que ver con que resisten a cómo ese tiempo se forma. Entonces sí estoy de acuerdo contigo y un poco el título intenta abrir una pregunta, ¿no? Hacer una suerte de, no necesariamente de provocación, pero sí que diría que trataría de estar pensando, y en ese sentido mi intención, luego ya decíamos, la intención como la conciencia también se hace modesta, no sería tanto desarrollar un pensamiento sobre las imágenes, sino tratar de pensar qué tipo de pensamiento habilitan las imágenes, ¿no? Es más en el a través el que me interesa, por eso decía antes de retener el entre, ¿no? Bueno, tú en algún momento has pensado el por, ¿no? No sé si tiene que ver con una cuestión preposicional, pero en todas las preposiciones hay la problemática del entre, de cómo se habita ese entre y cómo abrir ese entre, darle una consistencia diferente para que pueda germinar otras relaciones. Me encantaría poder tener esas imágenes a las que me refiero o me imagino, pero no las tengo, no porque no existan, seguro que existen, y yo no sé dar con ellas. Hoy mismo estaba viendo algunas que podrían haber sido muy fecundas, pero entonces corrían el riesgo de ilustrar. Me parece que este librito, si funciona como artefacto, es que yo no pueda controlar su destino, ¿no? Que su vida crezca en las manos de que se deforme, que se alborote, diríamos. Y yo tengo algunas intuiciones o algunas reflexiones de algún tipo de esas imágenes que generarían esa resistencia. Pero sí a la ambigüedad, sí comparto lo que dices de que toda imagen en algún sentido resiste. Y quizás estoy haciendo un pensamiento sobre las imágenes, pero todo mi deseo está en hacer uno a través o entre las imágenes. Como me decía el otro día Lucía Prancha, a lo mejor tienes que hacer imágenes. No, puede ser. De momento me veo un poco a años luz. A mí me gustan los silencios, creo que uno se los puede permitir con la gente con la que tiene confianza o una relación. Pero no sé si alguien quiere decir o compartir alguna reflexión. Hay una cosita que no debo dejar de decir, y es que hay un intento pequeño, muy menor, de desarrollar un concepto que, bueno, muy querido en filosofía, que es el de subjetividad. Y entonces hay una pequeña aproximación a desarrollar que no hay sujetos sin imágenes, cómo las imágenes juegan un lugar primordial en los procesos de subjetivación. Y ahí me interesa atender a esa complejidad, porque muchas veces se ha dicho que no hay sujetos sin inscripción que lo narre, como que nos escribimos, que nos decimos, ¿no? Que hay toda esa... sobre todo ese discurso muy fuerte que incluso ha sido muy presente en el así llamado pensamiento estructuralista, incluso postestructuralista, pero quizás hemos prestado menos atención, ha habido por supuesto desarrollo, a cómo las imágenes nos configuran, porque por eso creo que es importante ser cuidadosos cuando solamente clasificamos como una cultura narcisista a la cultura de la gente que, bueno,
esto que estamos haciendo siempre, imágenes, ¿no? Pienso que es necesaria cierta precaución porque cuando creemos entender algo, dejamos de esforzarnos en entenderlo. Entonces, cuando decimos, no, es que es cultura de masas, ¿no? O la gente es tonta, no sabe lo que quiere, o narciso, ¿no? Hay como 4 o 5 categorías en las que más o menos vamos poniendo la mayoría de procesos súper complejos que a lo mejor no entendemos. Y hay una invitación, o intenta haber una invitación a tratar de abrir un poco más esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la imagen nos configura? Por eso las imágenes nos importan tanto. La imagen que hacemos de nosotros y sobre todo la imagen que los otros tienen de nosotros, ¿no? Porque nos articulamos esa relación en el vínculo con los otros. Pero bueno, decía eso porque luego hay un último apartado dedicado un poco también a la opacidad y a las poéticas de la relación que tendrían algo que ver con esto. Bueno, si no hay preguntas o deseos de otra intervención, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Hamid, a Raúl, a Lali, a Eva, a Valentín y a todas las personas. Y a Olivia.